Buenas tardes, muchas gracias por estar acá. Bueno, estamos muy contentos desde Malva de poder realizar la presentación de este catálogo Iula Kosice Intergaláctico. Bueno, por supuesto que los catálogos siempre acompañan las exposiciones. Bueno, en este caso, esta exposición que abrimos en el mes de julio, que ahora, bueno, en noviembre llegaría a su fin, y que, bueno, fue una producción que realizamos junto con el Museo de Houston y, por supuesto, con la colaboración del Museo Kosice. Bueno, el objetivo, digamos, tanto el catálogo como la exposición se enmarcan en este centenario de Iula Kosice, festejando los 100 años de su natalicio. Y bueno, fue un proyecto bueno, en el que trabajamos mucho, pero que también nos ha dado muchas satisfacciones. En este sentido, bueno, las itinerancias que la muestra tiene prevista, tanto al Museo Pérez de Miami en el mes de marzo y luego al Museo de Houston en el mes de octubre. Asimismo, este ha sido un proyecto, como les decía, muy prolífico, porque bueno, hemos tenido la posibilidad de compartir tanto con científicos y conservadores del Museo de Houston y también del Getty Conservation Institute, un workshop de 4 días intensivo, trabajando también con gente del INTI, el equipo de Malva, profesionales de la UNSAM. Bueno, realmente una indagación en torno del plástico y los modos de trabajo sobre este material y sus procedimientos que nos ha dado muchas alegrías. Bueno, ahora sí, centrándome en el catálogo, bueno, entendemos que este catálogo, así como la exposición, viene a dar una lectura nueva sobre la producción de Kosice. Si bien Kosice ha publicado mucho en vida, bueno, entendemos que era necesaria una renovación historiográfica, un análisis más profundo, más informado sobre su producción, sobre sus procesos, las dataciones, etcétera. Y a su vez también indagar desde una perspectiva crítica que permitiera, digamos, como mover ciertas estructuras bastante fijas, ¿no? en la lectura y en el andamiaje de su producción. Bueno, en este sentido, un poco lamentamos, por supuesto, que Kosice ya no esté con nosotros, pero bueno, también ha sido la posibilidad de ahondar, como les decía, desde perspectivas muy diferentes, teniendo la posibilidad de indagar también en su archivo, como hasta ahora no lo habíamos realizado. Simplemente comentar brevemente los ensayos. Hay un trabajo de Mari Carmen Ramírez que indaga precisamente sobre estas innovaciones de Kosice en el marco de una vanguardia que debe entenderse como una vanguardia internacional, o mejor dicho, tenemos que incorporar a Kosice, debemos incorporar a Kosice, y entendemos que esta exposición ha hecho ese esfuerzo de situar a Kosice en un panorama internacional, global del arte de posguerra, ¿no? Un artista que sus innovaciones, tanto desde su periodo Madí, pero también, digamos, todo lo que hemos recuperado para la muestra, bueno, da cuenta de una producción que merece ser reobservada e instalada de otra manera en un escenario global. En ese sentido, como les decía, el artículo de Mari Carmen indaga sobre eso, sobre sus investigaciones en el plástico, cómo él trabaja esta idea de la transparencia, del espacio virtual, y a su vez un poco estas interrelaciones y continuaciones de búsquedas de artistas internacionales, como el caso de Laszlo Moholy-Nagy, que si bien él había pensado la cuestión del agua y la había dejado en algunos escritos, no había llegado a realizarlo y a ponerlo en escena como en el caso de Kosice. Bueno, desde el punto de vista del plástico hay 2 ensayos, el ensayo de Isabel Plante y el ensayo de Charlotte Matter, que indagan precisamente sobre cómo era este universo, este material nuevo que se les abría a los artistas a finales de la década del 50. En el caso local, que es lo que trata el artículo de Isabel, bueno, entender con mayor precisión cómo era esa circulación del plástico, cómo se accedía a esos materiales, cómo se trabajaban, cómo eran los vínculos con las empresas y de qué manera también
digamos, un material que empezaba a permitir algo que para el momento también era clave, que tenía que ver con la ampliación del consumo y con la posibilidad de generar objetos y bueno, digamos, como anillos, pequeñas esculturas o collares para un consumo de una clase media empleada, volcada, por supuesto, al consumo cultural. El texto de Charlotte también indaga en términos internacionales los usos del plástico, así como el texto de Héctor Olea aborda la cuestión de la ciudad hidroespacial, digamos, este gran proyecto de Košice, casi esta obra magna de él en relación a cómo vivir, a cómo habitar, ¿no? Y cómo va a plasmar todos estos interrogantes en estos hábitats o maquetas hidroespaciales y el conjunto de galaxias. En este sentido, también el texto de Giovanna Bassi, digamos, vuelve sobre ese tema y bueno, nos da la posibilidad de tener acceso a estudios profundos, ¿no? Estudios informados sobre estos aspectos. Bueno, de parte de mi autoría hay un texto vinculado a pensar un poco cómo hay cierta performática de Košice en relación a su vinculación con los medios, a su relación con la fotografía, que fue muy transitada, y como, bueno, cierta construcción de un mito de artista, que, bueno, que en varios sentidos también construye erotismo en relación a la utilización del agua, a la utilización de su propio cuerpo, al modo que él, digamos, relata su propio mito. Y bueno, y una gran cronología muy necesaria, digamos, un gran aporte también del catálogo realizada por Max Perefalik y por Ayelen Pagnanelli. Bueno, en este sentido el catálogo está colmado de documentación, fotografías, artículos de prensa, digamos, mucha información gráfica que hasta el momento no habíamos tenido, y en ese sentido agradecerle nuevamente a Max y a Milka Rossoni por todo el apoyo que nos dieron desde la Fundación Košice. Y bueno, también dar cuenta de un gran trabajo fotográfico que realizó Santiago Orti. Bueno, sabemos que en los libros de Košice muchas veces él repetía fotografías que venía usando desde la década del 40, porque bueno, digamos, es así, muchas veces no se puede, pero realmente esta fue una gran oportunidad de poder volver a mirar las piezas, publicarlas en secuencia, dando cuenta, digamos, de este cambio cinético que sus obras producen, ¿no? Entonces poder ver la pieza en su transformación y no solo una vista fija. Eso realmente fue un gran trabajo y bueno, entendemos que es uno también de los puntos más destacados del libro. Bueno, en este sentido quiero agradecer fuertemente a Socorro Jiménez Cubillo, a Leo Chiapa y a Pablo Brancini del área de publicaciones de Malva por también el gran esfuerzo realizado y toda la vocación entregada al proyecto. Bueno, hoy contamos con la presencia de tres artistas, con Lucas Serepelzer, Paula Senderovich y Nicolás Guliota, junto con Max. Y bueno, la idea es poder precisamente conversar y compartir algunos puntos de vista sobre la obra de Košice. Bueno, si les parece, los voy a presentar a los artistas para así luego les doy la palabra y podemos comenzar a dialogar. Lucas Serepelzer es artista nacido en Argentina que desarrolla su práctica entre Buenos Aires y Berlín. Sus instalaciones indagan en problemáticas contemporáneas desde la perspectiva crítica y experimental. Es miembro del colectivo artístico berlinés Plastik Fantastik. Nicolás Guliota nace en 1983 en Buenos Aires, se graduó en la Universidad Nacional de las Artes y participa en residencias como Show Higan, Glasgow y Fundación Errati, entre otras. Paula Senderovich trabaja en pinturas e instalaciones y maquetas de hielo, expone en espacios como Malva, Recoleta, Kirchner, Museo Macro, Bienal Sur, entre otros, y ha recibido distinciones como el Premio 8M, el Salón Nacional, Fundación Clem, entre otros. Y también lo presento a Max Perefalik, que es actualmente coordinador del área de educación de Malva y a su vez miembro de la Fundación de Jula Košice. Bueno, si te parece, Lucas, te doy la palabra, así comenzamos a conversar. Se escucha bien, sí, ¿no? Bueno, antes que nada agradecer poder estar acá. Es realmente un honor poder compartir este momento, esta publicación del catálogo.
en lo que es reflexionar sobre la influencia, ¿no?, de la práctica de Košice y tanto la investigación del catálogo y la muestra en el punto de vista artístico contemporáneo. Creo que por un lado es importante acercarnos no solamente desde el lado artístico, sino también desde el lado de la vida, en lo que es... se expresa muy bien en el catálogo y en su obra y también en la exposición, el alcance de su práctica artística desde un acercamiento al ser, ¿no? Es el agua soy yo. En ese sentido, perfectamente podría haber elegido las palabras soy agua o el cuerpo está compuesto por agua, el 70% del cuerpo es agua. Hablar del agua como el ser es posicionarse en una postura filosófica más profunda. Desde ese sentido, lo que encuentro es que el vínculo que tiene con el arte es algo que se vuelve atemporal, ¿no? Algo que al acercarse por el lado del ser y no desde el lado de la representación, en lo que es la práctica artística, posibilita como una profundidad de análisis que vuelve toda su obra de alguna manera un reservorio de conceptos, de ideas que permite específicamente la investigación, por ejemplo, de este catálogo, poder estar discutiendo temáticas de su obra hoy en día en un contexto social, global, muy complejo. Este es un momento en el cual científicos, artistas, instituciones están discutiendo sobre un cambio de cosmovisión, ¿no? Un cambio de la manera en que el ser humano se relaciona con el planeta, que la geología, que el compuesto del planeta esté alterado por la acción humana, vuelve muy urgente la necesidad de reposicionarnos en el cosmos, reposicionarnos en la Tierra, y en ese sentido el arte tiene un rol muy profundo, muy positivo, muy vital, y creo que esta recuperación de lo que es la obra de Košice viene en un momento justo. Nos permite acercarnos a esta problemática con una persona como guía, ¿no? Siento que su obra, que tiene una plasticidad, demuestra cómo el arte se filtra en todas las disciplinas humanas. Vemos obras relacionadas con la ciencia, con la tecnología. Eso es algo que hoy en día es muy actual, se trabaja mucho. Vemos instituciones vinculadas al arte que financian proyectos en colaboración entre científicos, artistas. Él se acercó a la NASA, por ejemplo, a probar la viabilidad de su proyecto de la ciudad hidroespacial. Esto demuestra como una intencionalidad hacia la concreción de las ideas. Creo que la parte de lo que es el mito y la construcción de artista que tiene también es algo muy valioso para lo que es la disciplina artística, también para cualquier disciplina humana. Esta construcción de sentido, emigrar, venir a otro país, perder a los padres, son perforaciones en las esferas íntimas, perforaciones o sea, se rompen todos los centros de sentido de la persona, y en estos quiebres reencontrar el sentido del ser humano y hacerlo a través del arte, a través de la vida, es algo súper inspirador. En ese sentido también creo que esa creación de mundo que tiene es una forma de poder vincularnos hoy, inspirarnos en su manera de construir y su propia identidad artística, su relación con la vitalidad, con el agua, esa relación desde
lo más profundo de la esencia del ser humano y no simplemente desde desde lo que puede ser una representación. Y la representación también es importante porque hoy en día poder representarnos un mundo en el cual podamos construir el sentido que nos va a llevar a sobrevivir como especie, creo que actualiza mucho sus palabras, ¿no?, de que el hombre no debe terminar en la tierra, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Vamos hacia eso, vamos a poder mantenernos en la tierra. Hay muchos estudios científicos actualmente y en esta interrelación entre la ciencia, el arte y la tecnología, por ejemplo, hubo una exposición en ZKM hace unos años sobre las zonas críticas, el critical zone, que es la redefinición de la naturaleza hacia la sociedad, ¿no? La manera en que la naturaleza hoy en día no es algo objetual a lo que miramos, sino es algo que nos penetra desde lo más íntimo en cuanto a lo que son los organismos, lo que son las personas, lo que es el efecto del ser humano, los modelos tecnológicos para representar el futuro tienen muchos baches, o sea, son ínfimos para poder predecir. Y en eso el arte tiene esa capacidad de poder imaginar cosas que no están hechas, cosas desde un lugar muy profundo y que pueden construir maneras de mirar el mundo, y en esa construcción, en esa intención hacia la que vamos, creo que el arte tiene la posibilidad de fijar y de vincularse con distintas instituciones para poder construir ese mundo del mañana, ¿no? Bueno, eso es un poco mi... Me gustó cómo aparece la tensión entre la representación y la presentación, ¿no? Que es algo que Košić insistía bastante, y que para él la ciudad hidroespacial no era un proyecto utópico ni ciencia ficción, sino que era la presentación de una realidad postergada, así decía él, ¿no? Como que todavía no lo estamos viviendo, pero me anticipo. Y de esa mano, eso viene acompañado, siempre estuvo acompañado de un autodiscurso, como bien decías vos, una construcción del mito, de la leyenda del artista, pero que estuvo de la mano de un pensamiento teórico, intelectual bastante exhaustivo. No por, digamos, él publicó 18 libros, ha escrito múltiples manifiestos, y en ese sentido me parece también interesante, recuperando un poco lo que decía Marita, cómo de alguna manera, con el correr de los años, ya cuando tenía la carrera de alguna manera legitimada, empieza a generar un proceso de clausura del discurso, de qué se podía decir sobre su obra y qué no se podía decir sobre su obra. Entonces me parece muy interesante cómo rescatás el registro sensible del ser. Él decía mucho, ¿no?, que la ciudad hidroespacial, por ejemplo, no es para viajar, sino que es para ser y estar. Entonces, cómo vuelve a aparecer lo humano en el registro de la obra de Košić. Y por eso también me parece interesante, como para volver al catálogo, cómo de alguna manera se recupera el discurso de Košić, la palabra de Košić, pero no ya tanto desde el decir, no tanto desde el manifiesto, sino del registro material de la obra y del registro sensible de la obra. Por eso también es interesante y valioso cómo, en vez de recurrir siempre a la palabra autorizada, son 3 artistas hablando sobre Košić, que también hay una vinculación desde la materialidad, porque es un foco importante también de esta muestra, como lo estamos viendo en las fotos, la aparición de los plásticos, la aparición del agua. Y ahí te quería dar el puente, Paula, un poco como para que nos des tu mirada. Gracias. Sí, a mí me pareció fundamental esto que dicen, ahora voy a ir a hablar del agua, pero esto que dicen de la tendencia a esta generación también de las autobiografías artísticas, ¿no? Y lo necesario que se hacía poder tener una aproximación desde diferentes miradas. El catálogo es súper exhaustivo, hay un trabajo de investigación, cada pie de página es excusa para ir a buscar más información en otro lado, eso es un placer. Y también la cantidad de detalles fotográficos que tiene, ¿no? De cada obra hay muchos detalles, me parece que es súper valioso. Con respecto a lo que decías de los materiales,
A mí me llamó mucho la atención desde que conocí la obra de él, la incorporación del agua como material, sobre todo porque, digamos, si en algunos momentos había tenido aproximación a los textos de los grupos de concreto invención o del arte Madí, donde se habla de la presentación de nuevos objetos, ¿no? Y de esta abstracción o nuevos objetos en el diseño, en la vida cotidiana o en el arte, al traer el material, al traer el agua dentro de esas formas más geométricas, abstractas, es como su costado más romántico en un punto, ¿no? Romántico, orgánico, ese material que no es tan fácil de dominar como los otros, que se vuelve por su relación simbólica, histórica, emocional, se vuelve algo más sensible, femenino, y que trae eso que el arte concreto trata de postergar en relación a la representación mimética, trae inevitablemente algo de la historia de la humanidad en el planeta, ¿no? El agua también trae eso. Esa es una de las primeras contradicciones que encuentro en la obra y que me fascina, ¿no? Yo voy a leer 2 o 3 cositas que me resulta más fácil leer que decir. Entonces él toma el agua no solo como una sustancia química que se presenta en distintos estados, la trabaja en distintos estados, porque, digamos, la presenta como chorros, la presenta de una manera más dominada, como gotas, la representa, porque en la forma de la gota hay una representación. Y también, en general, hay un control sobre el material, salvo en esta acción que él hace, que es una acción casi performática de hacer 150 metros de lluvia en la calle Florida, ¿no? Bueno. El agua como sujeto o como agente hoy tiene un papel fundamental en el equilibrio ecológico por su capacidad de adaptación ante el cambio climático, sus implicancias culturales y espirituales. No sé cuánto de esta situación, de esta mirada ecológica él tenía conciencia, pero claramente se anticipó a lo que hoy en lo contemporáneo todos estamos observando, ¿no? Y que se toma mucho como tema en el arte contemporáneo también. Bueno, todo nos lleva a empatizar también con las ideas de él en relación a la ciudad hidroespacial, el deseo de habitar una zona del espacio estelar. Es a través de una lectura cósmica que podemos pensar las estrellas y el agua, cómo las estrellas y el agua están íntimamente relacionadas. A partir del agua, los seres vivientes se comunican con el universo. Los reflejos del cosmos en las superficies de mares, lagos y ríos son vía de comunicación entre la Tierra, el agua y el universo. Entonces podemos pensar en el agua como un órgano mediador entre las estrellas y nosotros. Sabemos que la cuarta revolución tecnológica propulsa la utilización o la generación de materiales a costos de otros. Y la producción en manos de intereses netamente capitalistas continúa en el camino de la crisis ecosocial en la que se encuentra nuestro planeta. Es imposible no preguntarnos, como hacías hace un rato, cuánto tarda un ecosistema en regenerarse o qué paisaje sobrevivirá cuando la humanidad no sea reconocible en nuestros términos. O, como decía Košice, el hombre no acabará en la tierra. ¿Sigo? Continúo. Marita presenta 2 títulos dos subtítulos en el catálogo, que es La invención Madí y La invención erótica. Y me interesó en particular este segundo fragmento sobre el erotismo que surge en las obras y el cruce entre los flujos del agua y la construcción del propio mito del artista. El agua acompañó a Košice a lo largo de toda su vida, dice Marita, desde el relato de la inmigración en barco hasta tomar toda su carrera.
Košice hizo del agua un sistema y la asumió como representación de su identidad. El cruce del océano a sus 4 años, cuando abandonó su ciudad natal de Checoslovaquia, funcionó como pivote de su biografía artística y personal. Él decía: el agua soy yo, el agua y la lluvia van adheridos a mi nombre. Pienso en su condición de inmigrante como algo que marcó también en gran parte toda su vida, como a toda esa generación de inmigrantes. En el catálogo hay muchos registros fotográficos de su propia imagen, de su figura cuidada, posando o trabajando en el taller, haciendo visibles sus procesos creativos. Recurrir a la fotografía es recurrir a otras de las tecnologías de vanguardia y de paso seducir con su performance corporal. A estas tomas hoy se las llamaría fotoperformance, como la foto que ilustra el poema Cuerpo de agua retrato. Su cuerpo desnudo, reflejado en el espejo y con el sexo tapado por una calcomanía. También el recurso del fotomontaje. Hay un autorretrato que está ahí, no sé si es autorretrato o quién lo retrató, pero es un fotomontaje donde se ve este movimiento, que es como una fotografía cinética, vamos a decir, ¿no? Si la fotografía trata de capturar en un instante, ¿no? En este recurso del fotomontaje de los distintos momentos, ¿no? Es poner a la fotografía en movimiento. No sé quién hizo esa fotografía, pero es muy buena. No sabemos. Por ahí fue una manipulación de él. No lo sabemos. Es cierto que él siempre fue muy cuidadoso con la elección de quién lo representaba, tanto en fotógrafos como pintoras y pintores. Y quienes hayan tenido el placer de conocerlo saben que además repartía fotocopias de estas fotografías sobre él mismo. Entonces era muy consciente de su imagen y a veces medio flojo de papeles. Entonces esa foto no registró el autor o autora, lamentablemente. Claro. Pero no es menor saber que tenía una relación de amistad, aunque sea, con Greta Stern. Amistad cercana, sí. Sí, sí. Y de empatía con toda esta generación de fotógrafos que experimentaban en esos momentos, ¿no? Bueno, voy a hacer un comentario más sobre el agua. En su manifiesto La arquitectura del agua en la escultura, Košice menciona: la materia impone sus leyes propias, un elemento que literalmente se escapa de las manos. Estoy leyendo fragmentos nomás, ¿no? Se trataba, por consiguiente, de corregir lo que llamaré la arquitectura del agua. Para ello fue necesario cercarla en una escultura transparente y utilizar su tendencia a la dispersión debido a su fluidez, dotándola de un poder de circulación mediante el desplazamiento del aire en todas las direcciones controlables. Bueno, iba hablando de cómo dominar también el material, ¿no? Los volúmenes que él utiliza en las obras parecen ser controlados, medidos. Hace un rato le preguntaba a Max si se evapora cierta cantidad de agua, si es agua destilada, si hay control sobre los microorganismos que se pueden generar. En general no se vuelca ni se revela, ¿no? No hay fuerzas imprevistas. Si hoy el agua pudiera manifestarse verbalmente, lo haría en contra, pensándola como agente, ¿no? Sí, como claro. Sujeto. Lo haría en contra de los intereses corporativos que controlan la industria del agua. ¿Qué pensaría el agua de Košice, Paula? ¿Qué desearía el agua? ¿Qué pensaría? El agua también hace su performance. Se presenta y fluye en tiempo real. Me parece que está bien. Puedo seguir, pero me parece que está bien parar acá. Sí, hermosa esa reflexión sobre el agua y cómo el agua, ¿no? Eso, entenderla como un agente. Como un agente. Exactamente, eso, hermoso, hermoso, Paula. Voy a hacer un comentario sí. más saltándome otra parte. Paso a otro fragmento del libro, que es un capítulo de Isabel Plante. Es solo un comentario. Ella comenta sobre el desarrollo de la industria del plástico. Yo pensaba no solo el plástico, sino
el desarrollo de la industria en general, cómo ha permitido que los artistas fueran incorporando materiales de innovación en sus obras. Y a su vez, perdón, me perdí en algo, pero también Isabel menciona las producciones por encargo, joyas, obras de pequeño formato, que le permitieron atraer la atención de la clase media consumidora de bienes culturales. Habla del local de la Casa del Agua, que abrió para vender este tipo de piezas. También allí se realizaron retratos de algunas modelos glamurosas, como Karin Pistarini, entre otras. Habla de la promoción que hace de sus obras en el balneario de Punta del Este. Y hace una contraposición entre la utopía de la obra que presenta la ciudad hidroespacial, una contrapropuesta en apariencia con la realización de estos objetos de carácter más decorativo o publicitario, aunque de todas maneras también yo lo que creo que si él utiliza el agua como una forma de traspasar los límites, esta manera, esta posibilidad de utilizar el plástico, estos otros materiales en otros mercados le facilita también un acercamiento a otro tipo de públicos, ¿no? Y de generar pensamiento en otros ámbitos que no son solamente el museo. Bueno. No, me encantó lo del agua como agente, pero digo, en relación a esto que vos levantabas de la fotografía, ¿no? De la fotografía como un instrumento de la vanguardia también, me parece que hay un punto que, como para compartir, que, digamos, obviamente este uso de la fotografía, ¿no? Como la imagen fotográfica como legitimación, como un instrumento para promover su obra, para promover su figura, lo que hoy llamaríamos foto performance, pero también las sociales, que le encantaban, las fotos sociales, y también este registro de desnudos que me parece que también es diciente sobre cómo él entendía un poco la sexualidad del cuerpo, ¿no? Siempre de una manera innovadora. Pero me parece que hay otro aspecto que no hemos indagado, o sea que siempre está bueno que haya cosas para continuar, que es pensar a Košiće fotógrafo, ¿no? O sea, Košiće con sus fotocollages, Košiće con algo que estudiamos con Santiago Orti también, ¿no? Košiće con los encuadres de sus fotografías, con cómo presentar su obra, por ejemplo, sus piezas en la naturaleza o en las ciudades. Digamos que más allá de que la foto la hiciera o no la hiciera él, que igual es marginal, digamos, tiene que ver con ese pensamiento fotográfico, ¿no? De cuál es el enfoque. Digo, me parece que ese es un tema en el catálogo. Hay algunos materiales de esos, están los fotocollages, pero me parece que ese es un punto para seguir indagando, ¿no? Que se abre, y es pensarlo a Košiće y la fotografía con todo lo que eso involucraba para él. Sí, totalmente. Y en esa línea también es interesante pensar cómo, particularmente en la ciudad hidroespacial, aprovechando que lo estamos viendo en el proyector en este momento, la transparencia de los plásticos a él le permitía hacer algunos de los fotomontajes históricos que recién aparecían, donde aparece, ahora sí, una representación, una idea de cómo sería este proyecto de existir en la realidad. Pero el material no deja de ser un plástico. No deja de haber un anclaje en un producto industrial que aparece en la Argentina, como bien reconstruye Isabel Planta y mencionas Paula. Pero quería darte la palabra, Nico, como para que nos cuentes un poco tus reflexiones que dispara no solo el uso del material como soporte, sino también pensar en los futuros y en las anticipaciones. Okay. Buenas tardes. Dentro del vocabulario de Košiće, el plástico es el material con el cual yo también trabajo. Y hay algo que está buenísimo que tengamos en cuenta que el catálogo hace, que es poner en contexto su trabajo, en términos de que él comienza a trabajar con plástico en el momento en que es una tecnología novedosa. Entonces,
se encuentra allí con un material que podríamos definir que está entre el caucho y la dureza del metal. Es un material que resiste o no, a veces el paso del tiempo, algunos sí, otros no. El acrílico es un poco complicado de trabajar, pero él logra dominarlo. ¿Y qué encuentra él en el acrílico? Yo creo que ahí encuentra esa transparencia, lo cristalino, que lo lleva a producir ese espacio virtual que busca. Entonces puede construir una espacialidad que otros materiales no le estaban dando. O sea, la madera no puede dar eso porque a simple vista la madera incluso muestra el tiempo. El plástico no muestra nada. Es como muestra futuro. Es una superficie brillante que parece que está a un costado y está como latente. Entonces yo creo que él observa eso y cuando uno experimenta o tiene una experiencia frente a sus obras con plástico, parece que uno puede ingresar adentro de esas obras, se refleja e incluso flotar dentro de esos trabajos. Creo que ese estado de flotación es algo que buscaba. No sé, es algo que yo observo y que tal vez aparece en su obra. Pero el plástico también tiene una contracara. Si nos movemos en la actualidad, es a su vez también un poco un material que se masificó en el planeta. Hemos plastificado de algún modo el planeta, ¿no? Entonces es ahí donde comienzo a prestar la atención a este material. Digo, bueno, ¿qué es esto? También un poco por las ganas de trabajar con un material en el cual está en todo el planeta, es casi como Coca-Cola, ¿no? Entonces lo que observo son hechos y anomalías, ¿no? Observo tal vez cómo la enzima de un gusano es capaz de digerir el plástico, o cómo en la isla Trinidad en Brasil un volcán produce una roca, o sea, un plástico que es materia geológica. O sea, todos los desechos que llegan a ese volcán, a esa pequeña isla, produce un evento geológico, un acoplamiento muy extraño. Entonces, eso también me llama la atención. Entonces digo, bueno, ok, este material en realidad uno no lo puede controlar, es algo que está vivo, ¿no? Es un gran cuerpo en el cual nosotros viajamos dentro de ese cuerpo. Sobre todo lo digo por la dimensión que tiene. O sea, cuando uno empieza a observar la cantidad de plástico que hay en el planeta, tal vez el humano ocupa una porción muy pequeña. O sea, y esto es simplemente porque es barato y su base es petróleo. Entonces, y el petróleo tiene una naturaleza de que puede masificarse fácilmente. O sea, el petróleo es de algún modo lo que sale desde las entrañas de la Tierra, es que ese material telúrico que sale desde adentro y se va hacia afuera, se transforma en plástico, y ahí es donde nos llega a nosotros. Entonces, yo cuando observaba su obra, pensaba y pienso en el plástico como un actor. Es un actor, no es un objeto, es un actor que produce hechos, que produce acciones. Entonces, dentro de estas acciones, pienso que no es Košice que produce obras con plástico, sino que es el plástico a través de Košice que produce e imagina situaciones tan increíbles como la ciudad hidroespacial. Entonces, es ahí donde se produce una chispa de imaginación, digamos, algo que no podemos abarcar, o sea, es poesía pura, que sin embargo, cuando uno la lee en tono de narrativa anticipación, es abarcable. O sea, cuando digo narrativa anticipación, y lo que estábamos hablando hace un rato, que
lo bueno de la narrativa de anticipación es que podría llegar a realizarse. O sea, se anticipa, entonces cuando nos enfrenta, está esperando del humano una respuesta. Entonces, yo no veo una contradicción entre la obra en plástico de Košice con el momento actual, donde el escenario es inquietante y terrorífico. O sea, lo que llevó a Košice a producir eso es el mismo material que hoy nos encierra y nos vuelve a preguntar y nos vuelve a negar y a ponernos en un lugar para producir más vida. Entonces veo ese elemento que es puramente artificial, que requiere una salida artificial. Entonces lo que propone, sobre todo en este trabajo, es una salida de la humanidad artificial. Yo observo vida cada vez que observo este tipo de propuestas. No observo algo que no se puede realizar o algo totalmente lejano o utópico. Observo imaginación, invención. Sin invención, digamos, no llegaríamos muy lejos. Entonces, es como un proyecto arquitectónico también. Y su respuesta, si observamos, no es una respuesta de una arquitectura pastoril que puede remediar algo. No, va a saltar 200, 300 años en su idea. Entonces, que un material te permita hacer eso, bueno, no sé, creo que ahí donde vuelvo a observar y digo, ok, sí, es un actor, es el material. Y cuando también digo esto es que está en el catálogo, está muy bien documentado, es el contexto de la Cámara Argentina de Plástico en Argentina. Entonces, pensemos que es el plástico lo que produce la Cámara Argentina de Plástico, lo que lleva a producir concursos, lo que lleva a darle a los artistas la capacidad de experimentar con ese nuevo material. Y entonces, nada, yo veo eso, veo vida, no me genera una contradicción. ¿Sabés qué? Y esto también es para ampliar un poco y también como contrapunto, además del gran proceso de investigación sobre los materiales que está reflejado a la punta del iceberg de ese trabajo en el catálogo, la investigación sobre la materialidad de la obra es un proyecto largoplacista y multiinstitucional. Hace poco vino una delegación, ¿se puede hablar de...? Hace poco vino, tengo que preguntar por la duda, vino una delegación del Getty Conservation Institute desde Estados Unidos, junto con especialistas del Museo de Bellas Artes de Houston, el Museo de Fine Arts de Houston, especialistas locales del INTI, del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, de la UNSAM, investigadores independientes del CONICET y el equipo técnico del MALVA, todos estos grandes profesionales, para analizar la materialidad de la obra. Y se han dicho muchas cosas que nosotros desde la Fundación Košice, pero también especialistas del MALVA y Košice mismo, no sabíamos sobre los materiales. Como por ejemplo que a pesar de venir de un material como es el petróleo, que tal vez, o los plásticos, en el imaginario social lo asociamos con lo inorgánico, con lo artificial, tiene un componente de vida en su interior, no solo medible, no solo analizable, sino que son básicamente algas fosilizadas, es decir, tiene un origen, o bueno, no sé cómo es el término, pero tiene un origen orgánico y una presencia y una huella orgánica que es medible al día de hoy. Entonces esto de que esté lo natural, lo orgánico, aún dentro del más artificial e inorgánico de los materiales que utiliza Košice, yo creo que saber eso él, que estoy seguro que no lo sabía, le hubiera gustado, le hubiera cerrado. Incluso ese material orgánico, si nos vamos tipo un poco más allá o más atrás en el tiempo, no sería muy delirante pensar que ese material orgánico es intergaláctico. Entonces estamos hablando de, tal vez estaba manejando un material intergaláctico para producir escenarios posibles dentro de la galaxia u otras galaxias, pero siempre como posibilidad de vida. Entonces, para mí es como el material que encontró una persona que tenía la actitud, la emoción y el espíritu necesario para producir eso. No es solo el material,
es esa actitud lo que produce esto. Bueno, hay mucho que no estamos comentando, que están en los textos del catálogo. Aquí es una nota por ahí desde mi lugar en la fundación y asistente también de muchos años de Košice. Una de las grandes virtudes del trabajo que realizaron Marita García y Mari Carmen Ramírez fue patear el tablero y animarse a dar cuenta de las zonas oscuras de la trayectoria de Košice, oscuras en el sentido de inexploradas, en el sentido de que no se han investigado, no se han analizado o no se han priorizado. Y los artículos de las personas que escriben, menos el mío, dan cuenta de que hicimos con Ayelen, dan cuenta de eso, dan cuenta de animarse a pensar otras cosas sobre la obra, analizar otras cosas sobre la obra, y es lo que mantiene, y esto lo digo también desde el lugar de una fundación que está dedicada a la difusión de la obra, a que sucedan estas cosas, de que pueda ser conocida por otro tipo de público, en otras instituciones, y que se mantenga la obra viva. Yo les invito a que cuando lean el catálogo, léanlo sabiendo que Košice estaría en desacuerdo con prácticamente todo. Y que ha sido objeto también de inquietudes y desacuerdos dentro de lo que es el entorno familiar, porque también se habla un poco sobre revisitar un poco la figura de Košice en la historiografía local y también la apuesta de su corporalidad, que es algo que no se había explorado. En un sentido muy carnal, es un catálogo que se anima a decir cosas nuevas. Así que le quiero agradecer a Marita, a Mari Carmen y todas las autoras y los autores por dar cuenta de estos aspectos poco explorados, y a ustedes, por supuesto, por acompañarnos en este proceso que es de muchos meses y que hoy, por suerte, estamos cerrando y abriendo una nueva etapa de vidas futuras de Intergaláctico. Gracias.